Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean bienvenidos a nuestro estudio. A través de la Biblia, a través del libro de Isaías, llegamos hoy a un capítulo, a un capítulo majestuoso, maravilloso, a un capítulo que definitivamente nos desarma todas las ideas a veces preconcebidas que tenemos en contra del pueblo de Israel. Cuando leemos la Biblia vamos viendo que Dios definitivamente escogió a un pueblo, el pueblo y la nación judía, y a través de ellos nos ha dado preciosísimas promesas, pero en algunas ocasiones el pueblo cristiano y cualquiera de nosotros tiende a tener cierto celo. ¿Por qué los judíos son tan favorecidos? ¿Por qué los judíos? Y eso a veces es normal, pero en este capítulo vamos a ver cómo no siempre es así, sino que Dios es un Dios que ama a los que lo aman. Dios es un Dios que de acuerdo a tu respuesta ante Él se manifestará a ti. Y esto es es un aliciente muy hermoso para ayudarnos a conocer un poco más acerca de la mente de Dios. Entonces, vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Amado Señor, Dios de toda piedad, Dios de misericordia, Dios de bondad, Dios que te deleitas en hacer el bien a aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Hoy venimos delante de ti, Padre Celestial, a presentarnos, Señor, y a presentarte nuestras necesidades, nuestros quebrantos, nuestras angustias, preocupaciones, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, Señor, que seas propicio a cada uno de nosotros. Que en el nombre de Cristo, Señor, tú consueles, tú sanes, tú bendigas, tú traigas respuestas, tú llenes nuestra vida de tu paz y de tu gozo, Señor. Tú nos ayudes, Padre Celestial, a vivir contentos cualquiera que sea nuestra situación, sabiendo que tenemos un Dios que nos ama y que si somos fieles hasta el fin, nuestra herencia y nuestra eternidad está segura en ti, Señor. Bendícenos, amado Señor. Oramos, Señor, por tu pueblo, la nación de Israel. Oramos, Señor, por tu mensaje, por tu palabra, por el evangelio de la salvación que se predica por todas partes, que realmente tenga eco y acidez en cada corazón, Señor. Que seamos verdaderos, Señor, verdaderos discípulos, verdaderos siervos, verdaderos hijos de Dios, que con toda disposición obedezcamos tu palabra, que con todo nuestro corazón tomemos tu palabra no para herir, no para destruir, sino para edificación, primero de nosotros y luego de otros muchos más, Señor. Pedimos, Señor, tu divina gracia. Oramos, Señor, por las personas que has puesto, Señor, para que dirijan nuestro país, nuestro presidente, Señor, el gobernador, el alcalde, Señor, las autoridades que has puesto, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición en las directrices que deben tomar, en el rumbo que se debe seguir, Padre Santo. Oramos también por el ejército, por la policía, Padre Celestial, por las personas, Señor, de la cárcel, por las personas, Señor, que están, los médicos, enfermeros, enfermeras, que están allí, Señor, en primera línea de contagio, Señor. Aunque ninguno está exento, Señor, no estamos exentos ninguno, pero confiamos, Señor, en tu divina gracia y en tu santo poder, que tú nos protegerás, Señor. Y aún, Señor, si la enfermedad llega a nosotros, tú nos darás las fuerzas, Señor, para levantarnos, porque tú nos ayudarás en todas las cosas. En tus manos colocamos, amado Padre, nuestra vida, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de nosotros, pidiéndote y rogándote, Padre Celestial, que por tu divina gracia, tú quites, Señor, este látigo del medio de nuestra sociedad, Padre nuestro. Pedimos tu bendición sobre la porción de tu palabra que vamos a estudiar en esta mañana, para que nos des entendimiento, revelación y sabiduría en el discernimiento de tu voluntad, en las enseñanzas maravillosas que tú nos das. Gracias te damos, amado Señor. Trae, Señor, a nuestros hermanos allí en cada una de sus casas, en cada uno de sus corazones, tu espíritu y tu gracia y tu bendición. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Algunas cositas antes de iniciar nuestro estudio. Muchas gracias a aquellos que han enviado. He tenido la oportunidad de recibir algunos mercados. Se han reenviado estos mercados.
Más de 10 personas de nuestra congregación han recibido estas ayudas. Gracias a todos los que generosamente han aportado estos mercados para entregarlos a los que más lo necesitan. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 19. Este capítulo 19 es un capítulo agridulce, bastante agrio, pero también tiene su poquito de miel que es esperanzadora y hermosa. Profecías sobre Egipto. Tenemos ideas de Egipto, el pueblo que esclavizó al pueblo de Israel más de 400 años. Egipto representa el mundo, Egipto representa la idolatría, Egipto representa la vida apartada y opuesta a los caminos de Dios. Y vamos a iniciar nuestro estudio, versículo 1, profecías sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Algo terrible y algo que la gente no espera es que Dios tratará a cada uno de frente con su pecado. A cada uno le dirá su verdad en la cara y a cada uno le pagará lo que se merece de acuerdo a su obediencia o su desobediencia. Dios trata con un pueblo difícil, con un pueblo duro, pero la sorpresa es que muchas veces aquella gente que está más alejada de Dios, que está más equivocada, que está totalmente en una ignorancia total, son más sensibles a las cosas de Dios. Maravillosamente, esto es lo que este capítulo nos viene a narrar del futuro de Egipto y de un futuro lleno de gracia para este pueblo mundano, para este pueblo idólatra, para este pueblo Dios tiene noticias muy afortunadas. Tenemos entonces, dice, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, cabalgará sobre una nube, se fue en una nube, viene sobre una nube. Aquí viene Dios a juzgar a Egipto sobre una nube. El Señor usa las nubes para moverse, para transportarse. Tenemos acá algo que es muy importante y es importante para nuestro Dios. Dice, y los ídolos de Egipto temerán delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Una de las cosas que Dios más abomina, que más ofende a Dios, es la idolatría. Dios es un Dios que cuando se manifestó a los hombres, se manifestó como el Dios invisible, que cuando se manifestó como el Dios humano y el Dios carne y el Dios Jesucristo, nadie le tomó una foto. Entonces, si es invisible y cuando se hizo carne y fue humano, nadie tiene una foto del Señor, entonces, ¿cómo es Dios? Cualquier cosa que se haga es mentira. Entonces, dejémoslo en donde debe estar, invisible. Sí. Entonces, la idolatría es algo que ofende la naturaleza sobrenatural de Dios. Y Él se ofende mucho con esto. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Éxodo 24. Es importante que nosotros tengamos como referente la Biblia para todas las cosas que nosotros tocante a Dios consideremos. Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice lo siguiente. Allí en Éxodo 20 encontramos los 10 mandamientos y en Éxodo 20, versículo 4 dice muy claramente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué dice? Que no. Pero es solo un recuerdo. Que no. Pero solo es un memorial, pero solo. Que no. Que no. ¿Qué dice Dios? Volvamos a leer. Dice muy claramente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quieres mandarle un mensaje a Dios diciéndole te aborrezco?
hazte una imagen de un ídolo y el Señor recibirá perfectamente tu mensaje de odio. Y el Señor, que es celoso, usted sabe qué hace un hombre celoso. Ahora imagínese, Dios no es hombre, es supremamente poderoso, muchísimo más poderoso. Y la ira de Dios es algo que ninguna persona debería recibir, pero el que busca encuentra. Vamos ahora al libro de Apocalipsis, al libro de las revelaciones, y hay mucho que hablar en la Biblia acerca de la idolatría, contra la idolatría. Vamos a Apocalipsis 21, versículo 7. Apocalipsis 21, 7. Apocalipsis 21, 7 dice: el que venciere ¿qué? La desobediencia, la rebeldía, el que venciere el pecado, el que venciere todas las cosas malas que la vida le ofrece, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos. ¿Por qué empieza por los cobardes? Porque se necesita ser valiente para vivir una vida conforme a las exigencias de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, ¿por qué incrédulos? Porque muchas personas deciden no creer. Los abominables, los que hacen cosas terribles. Los homicidas, los que matan a otras personas. Los fornicarios, los que tienen sexo sin estar casados. Los hechiceros, los que hacen hechizos, los que consultan con brujas, los que van a que les lean la suerte. ¿Y qué más sigue? Y los idólatras, los que tienen ídolos. Y todos los mentirosos, los que dicen mentiras, tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué quiere decir Dios? Exactamente lo que está diciendo. Que esta lista de personas antes mencionadas no irán al cielo. Indefectiblemente irán al infierno. Pero, ¿y si en esa lista me encuentro yo? Lo mejor es que cambiemos. Dios no va a cambiar. Entonces tenemos acá que la idolatría nos lleva a la condenación. Absolutamente, sí, Señor. O sea que si yo soy un idólatra y tengo un ídolo, pero pues mi ídolo, voy a ir al infierno. Sí, Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Volvemos a nuestro eje de estudio para leer el versículo 2. Dice: levantaré a egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, y cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Las guerras civiles, las diferencias, los partidos, todo esto, el mundo, y esto es la naturaleza del ser humano, matarse unos a otros, y esto ocurrió en Egipto. El espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruirá el consejo, y preguntarán a sus imágenes y a sus hechiceros y a sus evocadores y a sus adivinos. ¿Qué quieren preguntar? ¿Cómo hacer? ¿Qué van a hacer? Y todo el consejo será nulo, será malo. Entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice Jehová, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Los egipcios, una de las maravillas del mundo son sus construcciones, sus grandes pirámides. Los egipcios, que tuvieron una tecnología que muchas personas dicen que alienígenas estuvieron allí construyendo las pirámides. Sus medidas son perfectas, muchas cosas hay sobrenaturales. Y tenemos allí que muchas de las cosas que hoy día los egipcios, que al día de ayer se gloriaban, hoy día son solas ruinas. Entonces tenemos acá que el esplendor de Egipto caerá. Los egipcios fueron subyugados por varios pueblos, los macedonios en el siglo IV, los babilonios en el siglo VI antes de Cristo, los romanos y muchos otros, pero más adelante nos va a explicar el motivo de la decadencia de los egipcios. Ahora sigue dándonos más profecías acerca de algo que no nos gusta mucho oír, pero es muy cierto,
La buena vida cansa y la mala amansa. Muchas veces, como los egipcios y como cualquier persona, no agradecemos lo que tenemos, pero cuando se nos es quitado, entonces malhallamos lo que tuvimos. Pero también en ocasiones nunca llegamos a ser agradecidos. Mira lo que ocurre, las aguas del mar faltarán. Hoy día lo estamos viendo, el tesoro del mañana será el agua, la gente lo profesa, es oído, pero no se toman medidas. Efectivamente, el tesoro del mañana será el agua, las aguas del mar faltarán. El río se agotará y secará. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Terrible. Egipto vive del Nilo. El Nilo es el río que da vida y riega a todo Egipto y da vida alrededor. Y desafortunadamente el río se secará. A veces la vida nos da media vuelta de una manera impresionante. Nosotros lo estamos viendo hoy día, enclaustrados en nuestras casas. Un virus atacó la economía, un virus atacó la religión. No podemos congregarnos en nuestras congregaciones, no podemos salir de nuestras casas. Y estamos viendo algo que en algún momento anterior de nuestra vida diríamos, eso es imposible. No puede ser que algo así ocurra. Está ocurriendo. Ahora, existen dos formas de reaccionar frente a un castigo divino. Puedes enojarte, puedes indignarte contra Dios, puedes aborrecer a Dios, o puedes arrepentirte y pedir misericordia. Y el Señor, que es grande en misericordia, tendrá misericordia del que pida misericordia y lo perdonará. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, Dios castiga y no hay arrepentimiento, entonces el castigo continúa y terminan muriendo todos. Sigue diciéndonos acá lo que va a ocurrir, las aguas del mar faltarán. ¿Y cómo va a ser eso que las aguas del mar faltarán? ¿Cómo así que el mar? Un día, uno de los juicios que trae Dios sobre la tierra es que las aguas del mar se convertirán en sangre. ¿Cuántas? Todas. Y el mar se convertirá en sangre como de muerto y se pudrirá y saldrá una hediondez espantosa. Y el Nilo se va a secar. Y el agua de la tierra faltará. Y habrá muchos muertos. Y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos y se agotarán y se secarán las corrientes de los fosos y la caña y el carrizo serán cortados. Todo lo que crecía, toda esa hermosa vegetación, porque el agua es vida, el agua da vida, pero vamos a entender algo que es todavía más impresionante. El agua es vida, el agua da vida, pero la verdadera vida viene de la palabra de Dios. En la boca de Dios está mi vida, tu vida y la vida de todo el mundo. Y si Dios determina vida, viviremos, y si determina muerte, moriremos. Pero muchas personas no han entendido esto. Y hay una escuela del sufrimiento, que es una escuela muy dolorosa, pero enseña muy bien. Seguimos leyendo acá, dice, versículo 7, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, todas sementeras del río se secarán, se perderán y no serán más. ¿Cómo así? Esto es un juicio demasiado duro para aquellas personas que consideran que esta pandemia no es un juicio de Dios. Sí es un juicio de Dios. La humanidad está en gran deuda con Dios por el incremento de la maldad, por el incremento de la perversidad, por la desobediencia descarada, por el pecado que cada día es más habitual y común. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces dice acá, los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos.
¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos tiene confundidos el coronavirus. ¡Claro! ¿Y qué es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Con qué combatimos el coronavirus? Bueno, ya están trabajando muchos países en la vacuna, pero la verdadera vacuna será el verdadero arrepentimiento. El reconocer que nuestros caminos no están agradando a Dios, porque este coronavirus tiene familia. Y no se nos haga extraño que después venga el hermano, el tío, el primo y todo su arsenal, porque son muchos. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas las redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. La vida de toda la gente de Egipto cambiará. Ciertamente son necios los príncipes de Saón. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón, se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o que te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Aquí tenemos sus consejeros, sus brujos, sus adivinos, sus encantadores. ¿Qué saben ellos de la palabra de Dios? Nada. ¿Por qué son tan ignorantes en la palabra de Dios? Porque no les importa. ¿Y qué pasa cuando a mí no me importa la palabra de Dios? Pues no voy a saber qué es lo que Dios va a hacer y qué es lo que Dios quiere que yo haga. La ignorancia del hombre no es culpa de Dios. Se han desvanecido los príncipes de Saón, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Aquí tenemos, Egipto fue engañado por sus líderes, por sus faraones, porque ellos eran dioses, hijos del sol, y ese era un engaño. Y para que el poder no saliera de sus familias, se casaban entre primos, entre hermanos, entre familiares. Y como consecuencia vino una abierta degeneración. Salieron personas que no fueron inteligentes. Dice entonces, Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él. Aquellas personas que en algún momento han sufrido de vértigo, ¿cómo es esta enfermedad? Sufren de vértigos y todo se mueve. Caminan como borrachos, sí, Señor, de todo, pero no está pasando nada. Pero a ellos, sí, es una enfermedad. Parecen ebrios. Mira lo que sigue diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Ni caminar puede. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tiembla el ebrio en su vómito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles eran sus grandes ideas? Puras tonterías. Pero cuando no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero cuando la gente está totalmente convencida de que ellos son dioses, harán todo lo que les digan sin murmurar. Sin embargo, todo esto trajo decadencia. Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. ¿Qué quiere decir? No podrán hacer absolutamente nada porque no conocen al Dios que los está castigando. Seguimos leyendo, dice, versículo 16, en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán a la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Este versículo 16 es terrible. ¿A qué se refiere? Muchas veces algunas mujeres, tuve la oportunidad de ir al ejército, y si a algo le temíamos eran a las mujeres que combatían en la guerrilla, bárbaras. Pero aquí está hablando de mujeres que ven a un ratón y gritan, ven a una cucaracha y tiemblan, de esas mujeres. Aquí está hablando de un temor
impresionante de un temor sobrenatural que Dios pondrá sobre todo Egipto. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y ellos tendrán el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. En aquel día los egipcios eran como mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres son nobles, sensibles, todo eso está incluido ahí. Porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová. La mano alta de Jehová, ¿qué es? Esa mano. Les voy a dar exactamente. Dios los viene a castigar por su idolatría. Dios los viene a castigar por su necedad. Ellos responden con temor. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Y todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo de Jehová de los ejércitos. Acordó sobre aquel. ¿Qué quiere decir esto? Los designios de Dios contra el pueblo de Egipto. La tierra de Judá será espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre Egipto. Entonces hasta aquí viene una descarga de juicio y de castigo, pero maravillosamente a partir del versículo 18 todo cambia. Y Dios cambia dependiendo de tu actitud. Leamos este versículo 18, dice: en aquel tiempo habrá 5 ciudades, el número 5 significa gracia, habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres, ciudad existente. En aquel tiempo habrá un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. ¿Qué es esto? Esto es una reprensión recibida, aceptada y un cambio ejecutado. Los egipcios serán castigados, pero los egipcios tendrán un noble corazón. ¿Para qué? Para reconocer al que los castiga. Y serán cristianos. Dice entonces: en aquel tiempo habrá un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, un monumento a Jehová. Tengamos muy en cuenta, porque a veces nos gusta enredarle la pita hasta Dios. Un monumento, mire, un ídolo. No, Señor, ¿cómo se le ocurre? Un monumento. Los judíos tenían un trono en el templo y decían: al que está sentado sobre el trono, y el trono estaba solo. Es que Dios es invisible. Bueno. Entonces, un monumento, dice, a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador, príncipe, que los libre. Qué maravilloso es esto. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Estamos leyendo cosas terribles, o sea que yo como cristiano diría: algún día Dios se vengará de Egipto, los cogerá y los molerá y los aplastará. Pero Dios es un Dios que al que se arrepiente le da una segunda oportunidad. ¿Qué pasó con los ladrones en la cruz? Mientras el uno le injuriaba y le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, sálvate tú y salva a nosotros. A ese Jesucristo no le dijo nada. Pero el otro le dijo: ¿no tienes tu temor de Dios estando en esta condenación? Nosotros a la verdad algo hicimos para estar acá, pero este no hizo nada. Y mirando a Jesús le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo a ese ladrón arrepentido, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero uno se salvó y el otro no. Dice entonces: les enviará un príncipe libertador y salvador. ¿Quién es ese príncipe libertador y salvador? No es otro que él mismo. ¿El mismo qué? El mismo nuestro. ¿Quién es nuestro príncipe, salvador, redentor? ¿Quién es? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesucristo. Dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jehová será conocido en Egipto,
y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. ¡Qué versículo más hermoso! ¡Qué fe tan genuina! ¡Qué transformación! ¡Qué cambios tan verdaderos! Dice, Jehová será conocido en Egipto, y los egipcios conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación. ¿Qué es oblación? Por acá lo tengo que tener. 21. Dice, oblación es una ofrenda voluntaria a Dios. O sea que estamos hablando acerca de lo mismo. Dios no cambia. Todo esto del dar viene del corazón de Dios y sigue siendo. Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio, oblación, y harán votos. ¿Qué son sus votos? ¿Qué son? El libro de Eclesiastés, vamos a Eclesiastés 5. Libro de Eclesiastés, capítulo 5. Nos habla un poco acerca de hacer promesas a Dios. Dice Eclesiastés capítulo 5, toda persona es libre de prometer y de dar si quiere, y si no quiere, pues de no dar. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Qué quiere decir guarda tu pie? Ándese con cuidado. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Prometer mucho y no cumplir nada. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Si no eres generoso de corazón y vas a prometer cosas que no vas a cumplir, mejor no prometas. Dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Cuando uno está muy cansado, duerme como pata hinchada. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. O sea, piense bien antes de hablar. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que a Dios le disgusta que hagamos promesas? No, a Dios le disgusta que hagamos promesas y no las cumplamos. ¿Cuándo hacemos promesas? A veces estamos en momentos supremamente complicados, estamos pasando por una enfermedad mortal y le decimos al Señor, Señor, si usted me saca de esta, Dios mío, yo le prometo. Si usted prometió, es deudor y debe cumplir. ¿Por qué? Porque hay más de 8,000 promesas en la Biblia y todas las cumplirá Dios. Porque Dios promete y cumple, y Él exige que si tú te dices cristiano, si prometes, debes cumplir. Y por eso te dice, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Volvemos a nuestro estudio en Isaías y encontramos algo maravilloso. Diría un pastor, qué preciosa congregación, Jehová será conocido en Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio, oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. O sea que serán, unos cristianos genuinos. Sí, Señor. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará. Y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. Este versículo es el más importante. ¿Qué? ¿Por qué Dios nos castiga? Porque quiere que cambiemos. Porque el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige.
Muchas veces cuando caminamos en nuestros pecados no somos conscientes de que vamos mal. Y nos hace falta el cuetazo. Porque la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección le apartará de él. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria. Y Asiria y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. ¿Qué estamos leyendo? Profecía. ¿Qué es profecía? Lo que no ha ocurrido, pero va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Que Egipto será un semillero de fe genuina. Y Asiria. Eso es lo que está diciendo la profecía. Mira lo maravilloso que vamos a leer a continuación. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Mira lo que acabamos de leer. ¿Qué estamos leyendo? Israel será tercero. O sea que ¿qué? O sea que los egipcios y los asirios van a desplazar la posición número 1 de los israelitas. Quiere decir simplemente que el que más ama a Dios, más amado será de Dios. Y esto es maravilloso, la voluntad de Dios de reunir a todos los pueblos en Cristo Jesús. Y habrá un solo pueblo. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Esta parte es importantísima que la entendamos. Si tú y yo somos cristianos, estamos puestos para bendición. Dios quiere que nosotros seamos canales de bendición a otras personas. Que podamos, como el agua, dar vida y regar la gracia de Dios por todas partes. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Qué maravilloso es eso. Y es maravilloso para nosotros conocer el corazón de Dios, que es un corazón incluyente. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 5, dice Isaías 55:5. Isaías 55, versículo 5 dice lo siguiente: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Dios no es como tú crees. Dios es como está escrito en la Biblia. Dios no pide lo que tú quieras dar. Dios pide lo que está escrito en la Biblia. Si tu obediencia no es conforme a la palabra de Dios, es descarada, triste, desobediencia. Porque con buenas intenciones se cometen muchos errores. Por eso hay que estudiar para conocer, y conocer para hacer, y hacer para hacer las cosas bien. Dios quiere que nosotros aprendamos del castigo. Libro de Proverbios 29, Proverbios 29:1. Proverbios 29:1, y aquí terminamos. Dice en Proverbios 29, versículo 1, dice algo
muy claro, dice así: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Tengo dos opciones cuando estoy bajo el castigo de Dios. Una, llenarme de ira, y entonces Dios me dará más duro. ¿Y qué tan duro me dará? Lo que aguanta y lo que no aguanta. Y si no aguanta y se murió, pues se murió. El hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Qué tengo que hacer? Quebranta tu corazón. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su mal camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdón. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que cambiemos. Que cambiemos el estilo de nuestra vida. Muchas veces vivimos como nosotros queremos, pues Dios quiere que vivamos como Él manda. Y para eso tenemos que estudiar su palabra y conocerla. El deseo de Dios es que nosotros seamos un pueblo santo, que le busquemos, que le amemos y que le sirvamos. Y terminamos Isaías 45, tengo muchas citas, pero pues escojo solo unas. Isaías 45, aquí sí vamos a terminar, solo un versículo. Versículo 22, Isaías 45, 22. Dice Dios: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios es completamente claro. ¿Por qué dice Dios que yo soy Dios y no hay más? Porque solo hay un verdadero Dios. Todos los demás dioses son falsos dioses. Vamos a orar. Amado Padre, oh Dios misericordioso y bueno, delante de tu presencia venimos, Señor, escuchando, Padre Celestial, lo que harás, Señor, al pueblo de Egipto, cómo perderán todo, Señor. Cómo el río Nilo se secará y cómo toda su vida cambiará y cómo su esplendor se volverá en desierto, en sequedad. Y cómo, Señor, en medio de su angustia, buscarán al Dios misericordioso, y les será propicio. Y los perdonará, y los ayudará, y les dará vida, porque nuestro Dios es un Dios que se deleita en tener misericordia. Ten misericordia, precioso Dios, de cada uno de nosotros. Perdona, Señor, nuestra ignorancia, perdona, Señor, nuestro pecado. Límpianos, amado Señor, porque muchas veces procuramos vivir la vida a nuestra manera y pensamos, Señor, que tus caminos son como nosotros creemos, y nos cuesta reconocer que somos ignorantes frente, Señor, a tu palabra y a tu voluntad. Te pedimos, amado Señor, tu bendición. Oramos, amado Padre, para que nos des cada día de tu divina presencia. Oramos, Señor, por las ofrendas, por las donaciones, por los diezmos, por el querer dar, si es que queremos dar. Sabemos, Señor, que el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo, pues, da frutos malos, Señor. Sabemos, Señor, que tú no cambias, que por más que la gente hable tantas cosas erradas acerca del diezmo, de la ofrenda y del dar, tú siempre vas a decir: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama y da a él. La voluntad de Dios es que seamos árboles que demos fruto y que nuestro fruto sean buenos frutos y sirvan para vida eterna. Bendícenos, Padre Celestial. Pedimos tu bendición sobre todos nuestros hermanos, sobre los hogares, sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, Señor. Danos, Señor, cada día la paz, Señor. Tu divina presencia, Señor. Que tú nos acompañes y nos bendigas. En tus manos nos encomendamos, oh preciosísimo Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espérame un segundo. Tengo un par de anuncios. Ministerio de Parejas anuncia su reunión de parejas para el próximo sábado. También de lunes, el día martes, el jueves y el viernes, estos días tenemos devocionales a las 5 de la tarde. El estudio bíblico del miércoles a las
5 de la tarde también. Listo, mis amados hermanos. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz resto de día. Muchas bendiciones.